¿Cómo podría ayudar el Instituto Nacional de los Deportes de mi país, El Salvador, el INDES, a nuestro fútbol salvadoreño? Creo que esta sería otra pregunta del millón. Cuando hablamos de nuestro pobre fútbol salvadoreño, veamos cómo creemos nosotros que el INDES podría ayudar. El INDES puede invertir en la construcción y mejora de instalaciones deportivas, incluyendo campos de fútbol adecuados y bien equipados. Esto proporcionaría lugares adecuados para que los equipos entrenen y jueguen, así como para que las comunidades locales participen en el deporte. Puede también implementar programas de desarrollo de talento para identificar y nutrir jóvenes talentos futbolísticos desde una temprana edad. Estos programas podrían incluir escuelas de fútbol, clínicas de entrenamiento y programas de becas para jugadores prometedores. El INDES puede proporcionar apoyo financiero y logístico a equipos y ligas locales, ayudándoles con los costos operativos, ya sean de viajes, uniformes y equipos de entrenamiento. Esto fortalecería la estructura competitiva del fútbol salvadoreño y fomentaría una mayor participación. Además, el INDES puede ofrecer programas de formación y certificación para entrenadores y árbitros de fútbol, mejorando así la calidad del liderazgo técnico y la administración de los juegos. También puede colaborar con medios de comunicación y otras organizaciones para promover el fútbol salvadoreño, aumentando su visibilidad a nivel nacional e internacional. Esto podría ayudar a que hayan inversiones y patrocinios y oportunidades para los jugadores locales. En resumen, el INDES puede desempeñar un papel integral en el fortalecimiento y el crecimiento del fútbol salvadoreño, mediante la inversión en infraestructuras, el desarrollo de talentos, el apoyo a equipos y ligas locales, la formación de entrenadores y árbitros, y la promoción del deporte a nivel nacional e internacional. Ahora hablemos de cómo podría ayudar la empresa privada de mi país, El Salvador, a nuestro fútbol salvadoreño. Las empresas pueden proporcionar patrocinios financieros a clubes, ligas o eventos de fútbol. Esto puede ayudar a cubrir costos operativos, salario de jugadores, infraestructura y programas de desarrollo de talentos. Además, las empresas también pueden hacer donaciones en especie, como equipos deportivos, uniformes y material de entrenamiento. También pueden las empresas financiar la construcción, también la renovación o mantenimiento de instalaciones deportivas, como campos de fútbol, estadios y centros de entrenamiento. Estas inversiones no solo benefician a los equipos locales, sino que también promueven la práctica del deporte a nivel comunitario. Ahora bien, un amigo me hizo una pregunta, que si yo sabía la razón por la cual el Ministerio de Educación de mi país, El Salvador, no se involucra en el mejoramiento del fútbol salvadoreño. Mi respuesta fue lo que hace más de 45 años pude haber vivido en mi época de estudiante, cuando nos enfrentábamos en torneos estudiantiles de fútbol a nivel nacional. Y no solamente en el fútbol, sino también en otros deportes como el básquetbol, voleibol, béisbol, etc. Y después, al haber estado fuera de mi país por mucho tiempo, tengo el conocimiento que en los años 80 hubo la suspensión de la educación física como currículum escolar por medio del Ministerio de Educación. Es más, don Hernán Carrasco Vivanco, director técnico chileno, dijo que desde la década del 60 y al 80 no existía registro de niños diabéticos o diabetes infantil. Pero en los 80, al haber eliminado la educación física de las escuelas, tanto públicas como privadas, y la parte física afectó a la niñez salvadoreña. Escuchémoslo. Eso es lo que yo como profesor
que siempre miramos el futuro, que me preocupa el niño sobre todo. Mire, es un crimen lo que cometieron aquí. El señor Denny, ¿cuánto se llamaba? Bueno, un señor filántropo que tenía mucho dinero, fue ministro de Educación, trajo a los japoneses para que instalaran un curso de educación física de 3 años, una cosa así. Y entonces se hizo, eso fue muy bueno, con el propósito de que después esto se hubiera formado y se hubiera fundado el Instituto de Educación Física, porque la educación física es básica en todo país, no solamente para hacer deporte, sino que para la salud. Si el niño que, mire, esto lo dice los grandes médicos en todas partes del mundo lo están diciendo y lo escuchamos. Una persona que hace deporte, un deporte científico, si no deporte que jugamos 1 hora, 2 horas y después llegamos a la casa y lo comemos una tortilla. Entonces, que hace deporte, se alimenta bien, una alimentación balanceada, donde hay fruta, donde hay cereales, donde hay verduras y donde hay leche, esa persona vive entre 10 y 15 años más en su trayectoria, en su vida, si lo hiciéramos así. Pero aquí es decir, ¿cómo? Entonces nosotros empezamos, hoy día la obesidad infantil es un problema tremendamente terrible en todos los países, menos en aquellos países que tienen educación física obligatoria. Hace más de 500, 600, 700 mil años, que Francia ya tenía 4 horas obligadamente en Europa, 4 horas de educación física. ¿Cómo es posible que aquí haya habido una persona que terminó con la educación física? Los programas de educación física de El Salvador, yo no he visto desde que estoy aquí, nunca ha habido un cambio ni una proposición para arreglar definitivamente el problema de la educación física, hacer una reforma educacional. Y eso es un crimen, hombre, así como están los niños. Yo se lo digo con razón, conocimiento. Fíjese que yo tengo niños ahí. El 70% de los niños tienen obesidad infantil. Y a raíz de la obesidad infantil, de los 6, 7, 8 años, ya tienen pie plano. ¿Cuánto le va a costar al gobierno que en vez de 60 años empiecen a ir al Seguro Social? Van a los 30, a los 20, con lordosis, con escoliosis, con diabetes por ser gordo. ¿Y cuánto gasta el gobierno en eso cuando tendría que gastar mucho menos instaurando aquí un instituto de educación física donde salga la gente preparada para ir desde chico, de la gimnasia básica, desde el kinder, la gimnasia física básica, que es la base de todo deporte? Entonces, ¿cómo se va a tener también, eso influye a lo largo, porque no haya hecho el niño chico, por ejemplo, aquí, que el fútbol y todo deporte es coordinación, es equilibrio, es agilidad, es todo eso, y musculatura, y todo, y que no se haga nada de eso aquí? La educación física está en manos de gente empírica, de gente que oye, en esto no tiene que entregarse la gente empírica a la educación física. Tiene que enseñar a gente que tiene conocimientos psicológicos, pedagógicos y científicos de lo que significa la educación física y la formación integral de un niño y la futura. Y aquí todavía no. Ahora, por ejemplo, estamos hablando que el gobierno se está preocupando por hacer cursos. Ahora la universidad tiene los cursos de educación física, pero eso no es todo. Tiene que haber un instituto, un colegio especial como había antes escuelas normales, como está en todas partes del mundo el Instituto de Educación Física, perenne, Instituto de Educación Física, donde se forma el profesor de educación física y se especializa en todos los deportes. Mire, España es el mejor ejemplo que podemos ver ahora. Yo hace como 20 años atrás conocí a unos españoles, los profesores que vinieron aquí a la U. Y me di cuenta cómo estaba trabajando. Estaba trabajando en el deporte y en la educación física por intermedio de su instituto formando jugadores. Mire usted, campeones de ¿cómo se llama? De básquetbol, campeones ahora de ciclismo, campeones, miren, en el tenis, nadar, y una serie de más, en el automovilismo, en el fútbol, campeones de Copa Europa,
En las divisiones inferiores casi la mayoría de los clubes que no tenían hace 20 años atrás, ahora están llenos de muchachitos, todos salidos de las divisiones inferiores. En la actualidad, creemos que el Ministerio de Educación de mi país, El Salvador, puede tener muchas, múltiples razones para no estar directamente involucrado en el mejoramiento del fútbol salvadoreño. Sabemos que el principal enfoque del Ministerio de Educación suele ser la mejora del sistema educativo, incluyendo la calidad de la enseñanza, el acceso a la educación y la formación de docentes. Es aquí donde el deporte, aunque importante, puede no ser considerado una prioridad directa en comparación con otras metas educativas. El Ministerio de Educación se enfoca en la educación formal, mientras que el desarrollo del deporte a menudo cae bajo el mando de otros organismos, como en este caso el Instituto Nacional de los Deportes, el INDES. Para terminar, seguimos resumiendo. Aunque el Ministerio de Educación de El Salvador pueda no tener directamente estar involucrado en el mejoramiento del fútbol salvadoreño, su enfoque principal en la educación formal y la separación de roles con respecto al deporte son algunas posibles razones detrás de la no participación en nuestro fútbol salvadoreño. Y como dice un chero del fútbol, vaya usted a saber. Soy Carlos Girón Páez de Fútbol Talk Radio, siguiendo con nuestras humildes opiniones acerca de nuestro pobre fútbol salvadoreño. ¿Hasta cuándo encontraremos los cambios? Nuestro país ha cambiado. Tiene que cambiar nuestro fútbol. Además, es nuestro fútbol y nos pertenece a todos los salvadoreños. Muchísimas gracias. Buenas noches.